Buenos días, chicos. El tema que vamos a ver hoy es los seres vivos se reproducen. Y vamos a ver en este caso la reproducción la reproducción sexual de las plantas. Aquí podemos observar algunos tipos de reproducción de las plantas, de una estrella de mar y en este caso los animales, las aves, ¿no? Se reproducen por medio de huevos. La reproducción de la estrella de mar en este caso es una reproducción asexual y se forman, o sea, se reproducen por fragmentos que se regeneran. Por ejemplo, si una estrella se divide en dos partes, entonces de una parte se regenera la parte que le falta completar y de la otra parte aparece una nueva estrella de mar. Es una reproducción asexual. La flor generalmente es hermafrodita y tiene los dos sexos, masculino y femenino. Algunas flores también son masculinas porque solo tienen estambres y otras son femeninas porque solo tienen pistilo. La reproducción. La reproducción es una de las funciones vitales de todo ser vivo. Es responsable de la conservación de la especie. Entonces, si no hubiese la función de reproducción, la especie se extinguiría, ¿no? Por eso que es muy importante para la conservación de la especie y de la existencia de la vida. La reproducción sirve para que los seres vivos den origen a otros seres semejantes a la misma especie. La reproducción puede ser de dos tipos. Puede ser sexual o asexual. Una reproducción es asexual cuando solo interviene un individuo. Es decir, no se diferencia sexo masculino ni femenino. La reproducción puede ser sexual cuando intervienen dos individuos. Uno de sexo masculino, mediante el gameto masculino llamado espermatozoide, y otro de sexo femenino, donde el gameto femenino es el óvulo. La unión de este gameto masculino y femenino origina la fecundación que da origen a un nuevo ser. En este caso estoy mostrando acá un dibujo de una fecundación del ser humano, donde solo ingresa un espermatozoide a un óvulo. La polinización. Como vamos a ver en este momento la reproducción sexual de las plantas, vamos a empezar con la polinización. ¿Qué es la polinización? La polinización es un proceso por el cual el polen de una flor es transportado desde los estambres hacia el estigma de la misma flor o de otra flor. Por eso que existen tipos de polinización. Vamos a ver el primer tipo de polinización, que es la polinización directa. Esta polinización sucede cuando el polen de una flor cae en el estigma del pistilo de la misma flor. Por ejemplo, vamos a reconocer un poquito los órganos sexuales de la flor. Tenemos este filamento, ¿sí?, llamados estambres, que representan al órgano masculino de la flor. Y esta, que tiene una forma de botellita, que es el pistilo, es el órgano femenino de la flor. Dentro del pistilo van a estar los óvulos y dentro de las tecas de este estambre van a estar el polen, ¿no? Que cuando estas tecas se secan, se rompe esa bolsa y sale el polen. Ahora el polen, cuando la flor tiene los dos órganos sexuales, masculino y femenino, y el polen cae de la misma flor, de los estambres de la flor, de la misma flor, cae en el pistilo de la misma flor, podemos decir que esta polinización es directa. Ese proceso de que el polen caiga al estigma de
del pistilo, ¿sí? Se llama polinización. El otro tipo de polinización es la polinización indirecta o cruzada, ¿sí? Entonces, recordamos, la polinización directa es cuando el polen cae en el pistilo de la misma flor, cosa que no sucede en la polinización indirecta o cruzada. Miren aquí, aquí tenemos dos flores, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, el polen de una flor es transportada hacia el ovario de la otra flor, ¿sí? Esto puede ser producido por el viento, por la lluvia, el agua, por algunos animales como por ejemplo las mariposas, las abejas, ¿no? Que cuando toman el néctar de una flor, ¿sí? eh, el polen se les pega en las patitas o en las alas y cuando van hacia la otra flor, de casualidad sueltan también el polen que llevaban en las patitas o en las alas y se da la polinización cruzada. O sea, en la polinización cruzada intervienen otras flores, ¿no? Por ejemplo, de un árbol que tiene bastantes flores, si la flor que está arriba del árbol se mueve con el viento, etcétera, este polen puede caer de arriba hacia abajo hacia otra flor. Y eso lo llamamos polinización indirecta o cruzada. Entonces podemos decir que la polinización indirecta o cruzada es cuando el polen de una flor viaja al pistilo de otra flor. ¿Quiénes pueden ser los que intervienen o el agente polinizador en este caso? Puede ser el hombre cuando experimenta también, tiene especie de una cucharita donde puede llevar el polen de una flor hacia otra flor para mejorarla, para matizar. A veces, por ejemplo, hay rosas blancas y de pronto rosas rojas. Entonces, al juntar estos dos puede dar unas rosas rosadas, ¿no? O sea, otro agente que interviene puede ser el agua, el viento, los insectos como las abejas, mariposas, etc. Todos estos decíamos que eran agentes polinizadores que intervienen en la polinización indirecta. La reproducción de las plantas. La reproducción de las plantas puede ser sexual o asexual. Vamos a empezar con la reproducción sexual en las plantas. En la flor se encuentran los órganos femenino o pistilo, que contiene los óvulos, y los órganos masculinos o estambres, donde se forma el polen. Aquí tenemos una flor, vamos a ver el polen, ¿sí? Luego tenemos los estambres, órgano masculino de la flor, las anteras donde se encuentra el polen, cuando estas anteras, ¿sí?, se secan, se rompen y el polen cae, ¿no? Todo esto corresponde a los órganos, al órgano masculino, ¿no?, de la planta, los estambres. Y los estambres contienen las anteras y dentro de las anteras se encuentra el polen. Luego tenemos el estigma del pistilo, que es el órgano femenino en la flor. La fecundación de la flor. Observen a la flor, ¿sí? En este caso se va a hacer mediante una polinización directa, porque va a caer el polen de la misma flor al estigma y pistilo de la flor, ¿no? Entonces, el polen, en la polinización, miren, y la fecundación, el polen cae en el estigma de la flor. Aquí va a haber como una goma, ¿sí?, que retiene a este polen y lo humedece. Y al humedecerse empieza a germinar y empieza a formar un tubo polínico, ¿sí? Este tubo polínico va a servir para que el núcleo de la célula, es decir, del polen, ingrese y llegue hasta el núcleo de los óvulos que hay en este pistilo. Óvulos son de
es un gameto femenino, ¿sí? Se va a unir con el núcleo del gameto masculino, dándose así origen a la fecundación de la flor. Una vez que se da esta fecundación de la flor, el pistilo, en esta parte donde estoy mostrando, empieza a hincharse, a crecer. Para esto, los pétalos de la flor se caen, crece el pistilo dando origen al fruto y los óvulos se convierten en las semillas, ¿no? Miren aquí, los óvulos están dentro del ovario del pistilo, órgano femenino de la flor. Y da de aquí al crecer, como decía, crece el ovario, ¿sí? De la flor fecundada y da origen al fruto, ¿sí? Este fruto, pues, como les decía, dentro del fruto están las semillas, ¿sí? Y entonces, ¿qué origina el ovario? Origina al crecer el fruto y los óvulos se convierten en las semillas. Entonces, los gametos de la planta son el polen, gameto masculino, y los óvulos, gametos femeninos. Al unirse, se fecundan y dan origen a una nueva planta. ¿Cómo se realiza la fecundación? Primero se da la polinización, que puede ser directa o indirecta. El polen cae en el estigma del pistilo. Luego el grano del polen es retenido en el estigma del pistilo y se humedece. Este germina y forma un tubo polínico por el cual desciende su núcleo, ¿sí? Del polen para unirse con el núcleo del óvulo y realizar la fecundación. Luego de la fecundación, los pétalos de la flor caen, el ovario crece y comienza a formarse el fruto y los óvulos se convierten en semillas. El óvulo fecundado se convierte en semilla y el fruto sirve para protegerla y dispersarla, para que así dé origen a nuevas plantas. Muy bien, chicos, espero que hayan entendido. No se olviden de repasar, volver a mirar el video, ¿sí? Para que puedan entender un poquito más, ¿ya? Gracias, chicos. Nos vemos en la próxima clase que veremos la reproducción asexual de las plantas.